podemos terminar esta jornada sin hablar de algo fundamental, que son las recomendaciones. Para poder abarcar ese aspecto tan importante, contaremos con Silvia López Arquero y con Josefa Solanilla. Silvia López Arquero, cofundadora de AUX Madrid y CEO de Full Space, con experiencia en recursos humanos en empresas multinacionales, ha trabajado en Disney, en IKEA, Leroy Merlin y se especializa en transformación cultural y gestión del talento. Es actualmente docente, speaker, enfocada en una gestión de personas centrada en el empleado. Y con Josefa Solanilla, es CHRO en Lodis Fashion, con 27 años de experiencia en retail y recursos humanos. Licenciada en Derecho, ha trabajado en IKEA, MediaMarkt y Grupo Drake, gestionando operaciones y transformación digital a nivel internacional. Es experta en recursos humanos y en consultoría. Gracias y bienvenidas. Bueno, Josefa, nos toca a nosotros cerrar este bloque con la parte de recomendaciones basadas en nuestra experiencia, que no es poca, ¿eh? Y bueno, pues yo quiero empezar o arrancar ahí con una frase un poco de película, ¿no? Que es, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Josefa, pues yo creo que rotundamente no, ¿no? Sobre todo en este contexto, ¿no? En este contexto en el que estamos, el talento no tiene género, ¿no? Otra cosa es que luego maticemos cuando vayamos hablando en, bueno, pues esas diferencias de habilidades o de maneras de trabajar o estilos de liderazgo diferentes, pero es verdad que yo ahora reflexiono y digo, jolín, a día de hoy estamos ganando peso, ¿no? En posiciones de alta dirección. Nosotros llevamos más de 25 años en multinacionales y estamos cogiendo peso, estamos cogiendo reconocimiento, estamos cogiendo representatividad, que eso es bueno. ¿Y por qué lo estamos cogiendo? Porque es verdad que está demostrado que las mujeres tendremos una serie de habilidades diferentes o especiales que aportan mucho valor a la empresa, a la compañía, ¿no? Por ejemplo, habilidades como trabajo en equipo, empatía, sociabilidad, multitasking, ¿no? Toda esa parte pues genera mucho valor en las empresas. Esto no quiere decir, aún así, que no tengamos camino que recorrer, tenemos que seguir recorriendo ese camino, pero yo también pienso que aquí las mujeres tenemos mucho que decir en este camino para recorrer, ¿no? Tenemos que seguir trabajando, impulsando el liderazgo a base de ejemplo. Tenemos que ser capaces también de poder ayudar, acompañar e inspirar a todas las mujeres que vienen por detrás con mogollón de fuerza y con mucho peso y ayudarlas en este camino que, bueno, que no es fácil, ¿no? Porque muchas veces también a nivel interno, Josefa, nos hemos encontrado, tú y yo hemos trabajado juntas en IKEA, nos hemos encontrado piedras dentro de nuestra, no en IKEA, también en Leroy Merlin, pero nos hemos ido encontrando piedras dentro de nuestra propia empresa, ¿no? Piedras, ¿por qué? Porque no hemos tenido esos modelos de mujer para poder imitar, ¿no? O para poder aprender de sus errores, o para poder que nos vayan abriendo ese camino tan necesario para escalar, ¿no? Entonces aquí un poco también quiero reivindicar, ¿no? El tema de que, jolín, que nosotros tenemos mucho por hacer, que tenemos que ser capaces las mujeres de empujar y transformar, ¿no? El mundo empresarial. ¿Para qué? Para que las mujeres todavía o aún sigamos en el centro del negocio, ¿no? En el corazón del negocio, que ahora mismo en muchas ocasiones no estamos. Y el por qué es fácil, lo acabo de decir, porque es rentable. Es rentable, los datos están ahí. 60% de universitarios somos mujeres, pero ya solo entre el 15 y el 16 estamos como ejecutivas delegadas y solo el 5 o el 6 en posiciones de CEO. La reflexión que nos hacemos es que el ritmo en el crecimiento de la carrera profesional de la mujer es lento, Josefa, entonces es muy lento y tenemos que ser ágiles y empujar para agilizar todo esto, ¿no? Entonces esta parte que la vivimos también en nuestro día a día, ahora nos contarás, estas barreras que vivimos en nuestra parte operativa del día a día, que tenemos que ser capaces también de identificar para poder trabajar en ellas, no sé, productividad, rotación, conciliación, convenios, legislación. Yo creo que aquí tenemos mucho por hacer, ¿no, Josefa? Y cuéntanos un poco en base a tu experiencia todo lo que estáis poniendo ahí en marcha, ¿no? A ver, al hilo de lo que tú comentabas, ¿no? De nuestra experiencia conjunta en IKEA, porque nos conocemos tú y yo desde hace ya, madre mía, 25 años. 25 años. A ver, yo creo a ver, una cosa es la cultura de empresa
y comentábamos, ¿no? Una cultura como la de IKEA, que nadie pone en duda el trato igualitario que da a todas las personas que forman parte de su equipo. Y otra cosa es luego qué pasa en el día a día, ¿no? Al hilo, un poco antes de entrar en lo que tú me comentabas, al hilo de lo que decías al principio, ¿no? De los cambios que se tienen que hacer. Yo recuerdo hace 25 años, cuando estaba trabajando en IKEA y estaba haciendo entrevistas con un jefe de departamento para personas para su departamento. Entonces, esa persona a los hombres les preguntaba si podían viajar, en cambio a las mujeres les preguntaba si estaban casadas, si tenían hijos. Yo le decía, pero bueno, ¿por qué esa diferente pregunta? No me decía, no, es que así a las mujeres sé si pueden viajar o no. O sea, esto es lo que tenemos que erradicar. Y esto es verdad que todavía sigue estando en la mente de parte bueno, de las personas que forman parte de algunas compañías, ¿no? Entonces, bueno, esto pasó hace 25 años y es una compañía y con una cultura que nadie pone en duda el trato igualitario entre hombres y mujeres y la defensa que ha hecho del mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco, a mí me gusta dar estos ejemplos de lo que yo he vivido en el día a día, ¿no? En cuanto a lo que tú comentabas de horarios, de flexibilidad, de productividad, de rotación, del marco legal, a ver, a mí me gustaría no solo centrarme en lo que serían las posiciones de liderazgo, porque es verdad que normalmente cuando estamos en posiciones de liderazgo trabajamos por objetivos, trabajamos por resultados, aunque también es muy complicado para nosotros, por ejemplo, viajar y tener una conciliación familiar cuando estamos viajando continuamente. O sea, yo estoy viajando, como quien dice, 3 semanas al mes. O sea, eso cuando tienes una familia es muy complicado de conciliar, ¿no? Entonces tenemos que buscar aquellas vías de solución que permitan a aquellas personas pues tener también ese equilibrio, ¿no? Pero también me gustaría, y tú ahí, Silvia, tienes también experiencia en este tipo de temas, ¿no? Bajar un poco hacia niveles más inferiores. Por ejemplo, las personas que trabajan en el almacén, las personas que trabajan como vendedores, las mujeres que trabajan como vendedoras, las personas que trabajan en restauración. O sea, cómo hacer posible esa conciliación familiar, ese desarrollo profesional sin que las empresas vean que contratar a una mujer es una carga. Con eso, por eso tenemos que luchar. Y por pedir a aquellas instancias responsables de la política de este país que desarrollen marcos legales que permitan que esto sea posible, sin añadir una carga adicional a las compañías. O sea, facilitar que las mujeres, independientemente de su situación personal, puedan tener acceso a un puesto de trabajo y puedan tener un desarrollo profesional en sus compañías, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, porque yo también me he encontrado, por ejemplo, en otra de las empresas para las que he trabajado, en MediaMarkt, me he encontrado con la dificultad a veces de intentar facilitar esa conciliación, pero es verdad que no tenemos en España una red de guarderías subvencionadas, una red de guarderías subvencionadas que nos permita pues el facilitar estos temas, ¿no? O sea, también es verdad que yo tuve dificultades a la hora de querer organizar una guardería para mi compañía en conjunto con otras. La burocracia, es tan complicado que se hace difícil el poder facilitar estas cosas, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que trabajarlo a futuro y se tiene que mejorar. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas veces los marcos, los convenios, los marcos legales nos ponen muchísimas más trabas de las que podemos internamente, bueno, pues minimizar, ¿no? O quitar, ¿no? Pero bueno, también es bueno hablar de esta parte de barreras, de esta parte operativa que nos toca vivir en el día a día. Yo creo que es interesante que hablemos aquí de la parte también estratégica, que es fundamental, ¿no? Al final, por experiencia, ¿no? Que al final esto nos lo basamos en la experiencia propia, desarrollar, implementar códigos éticos y códigos de buen gobierno en las empresas es un plus estratégico brutal, ¿no? Al final es un motor pues, que hace que la empresa se posicione todavía aún más como marca, como estratega,
como empleador, y es un valor añadido que tenemos que ser capaces entre todos de fomentar, ¿no? Porque yo decía, hablaban con las compañeras antes que tiene muchos beneficios, ¿no? Implantar un código de buen gobierno, pero yo siempre digo a mis equipos que no, que es que son superpoderes, que esto tiene superpoderes. Entonces, estos superpoderes son geniales, ¿no? No sé, comentaban superpoderes de tener una cultura pues de atractiva, de confianza, de transparencia, superpoderes también de esa equidad interna, de visibilizar el talento femenino, incluso superpoderes de poder gestionar mejor los riesgos internamente y externamente, ¿no? Que también lo hemos vivido. Pero es verdad que luego reflexionas o analizas con tus equipos y dices, ostras, si estos superpoderes están genial, pero ostras, ¿cómo lo pongo esto en marcha, no? O sea, ponerlo en marcha no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, por dar 4 pinceladas o 4 claves de cómo se ha trabajado esto, o lo que yo creo desde mi experiencia, que se puede un poco empujar, para mí fundamental el primer punto es el comité de dirección 100% comprometido. Si no, esto no funciona. 100% comprometido, es decir, que sea una prioridad del negocio. Porque aquí sí que hay cambios culturales, aquí hay cambios estructurales, hay cambios de equipo, hay cambios incluso de hábitos, ¿no? Y hay cambios incluso de estilos de liderazgo. Y eso no es fácil cambiar, son esos intangibles, ¿no? Que son tan importantes, ¿no? La segunda palanca que yo diría yo a poner en marcha esto es que vaya incluido dentro del business plan. Es una prioridad del business plan y el business plan tiene que ir alineado con la cultura de la compañía. El tercer punto, que también no es fácil, es que desglosemos ese business plan en trocitos, es decir, que lo bajemos a acciones concretas, a objetivos estratégicos concretos para poder darles salida y poder ponerlos en marcha y hacer seguimiento. Y yo diría, Josefa, que el último y que nos suele costar, ¿verdad? No sé si estarás tú de acuerdo o no, es el plan de comunicación, que normalmente aquí ¿no? Es como que lo que nos queda ahí la pata coja, ¿no? De las 4 palancas, ¿no? Pero es que es fundamental liderar y planificar un plan de comunicación interna donde podamos informar a todos los empleados, empleadas de la empresa, a todos los trabajadores, incluso que le podamos dar voz, ¿no? Al empleado, ¿no? Eso sería lo más rico posible de todo. Entonces, bueno, un poco partiendo de este resumen, yo creo que lo interesante es bajar más en detalle y expresar aquí o compartir con los compañeros y compañeras las buenas prácticas que hemos hecho en nuestras empresas, ¿no? Yo puedo hablar un poco de IKEA, que hemos estado muchos años, pues me acuerdo que pusimos como prioridad, ¿no? Esto es mucho más profundo, pero lo cuento por encima, el romper el techo de cristal para que el 50% de las mujeres estuvieran en puestos de la alta dirección, y se ha ido consiguiendo, y trabajando mucho y cambiando los planes de sucesión con una visión mucho más óptica al género, ¿vale? Y recuerda que también hablábamos de implementar modelos de evaluación diferentes, no sé, el modelo de Nightbox de las 9 cajas, mucho más agile, mucho más ágil para evaluar, ¿no? No sé tú qué nos puedes contar. Yo muy rapidito, muy rapidito. El plan de comunicación, lo que no se comunica no existe. Así que esto es un básico. Total. Yo hablaría de un ejemplo muy concreto, o sea, es de bajar los procesos, o sea, que la promoción interna se haga a través de development centers, porque es el proceso más igualitario que existe. Pero también es verdad que tenemos que insistir, porque siempre nos encontramos en recursos humanos aquella vacante que tiene nombre y apellido. Y que la disyuntiva es decir, ¿qué hago? ¿Publico el puesto y lo abro cuando ya sé que están buscando a esta persona? ¿O qué? ¿No? Entonces, son temas que ahí debemos trabajar muy a fondo, insistir. Esto es una maratón, no es un sprint de 100 metros. Sí, total, es una carrera de fondo. Pues nada, pues lo dejamos aquí entonces, Josefa. Ya seguiremos dando pinceladas de buenas prácticas más adelante. Venga, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.